tomamos para orar y le pedimos al Señor que prepare nuestro corazón, que sea un buen huerto para recibir este regalo de Dios. Padre, te doy gracias por mis hermanos, por mis amigos, porque tienen un corazón con hambre y sed de ti. Señor, y todos los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Váyanme cerrando el audio, por favor. Todos los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Así es que, Padre, queremos adorarte y decirte qué alegría encontrarnos contigo y con tu palabra. Ciérreme los audios, por favor, o ayúdame, José, cerrando los audios que están abiertos. Y yo les recomiendo, si están inscritos en escuelitas, no se ocupen de otra cosa en este momento porque ni captamos una ni captamos la otra. Entonces, José me va a ayudar con los audios y vamos a tomar este momento para adorar a Dios. Adelante, compadre. El Salmo 89, versos 15 al 18 en la versión Palabra de Dios para Todos. Declara: qué afortunados son, Señor, los que saben alabarte con alegría. Ellos andan a la luz de tu presencia. Tu nombre los hace felices. Alaban tu justicia. Tú eres su fuerza asombrosa. Su fortaleza viene de ti. Señor, tú eres nuestro escudo. Nuestro Rey es el Santísimo de Israel. Cuán preciosa, Señor, es tu presencia. Qué alegría, Señor, poder conocerte, entenderte y responder a la revelación de todo lo que tú eres para nosotros a través de Cristo con alabanza. Queremos, Señor, adorarte y bendecirte porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro escudo. Alabamos tu justicia hoy, nuestro santo Dios. Cuán preciosa es tu presencia, oh Dios. Con todo mi ser te anhelo, oh Dios. Cuán preciosa es tu presencia, oh Dios. Con todo mi ser te anhelo, oh Dios. Qué alegría al que puede en tu casa darte alabanza, oh Dios. Qué alegría al que puede recibir por gracia la fuerza de Dios. Qué alegría al que puede en tu casa darte alabanza, oh Dios. Qué alegría al que puede recibir por gracia la fuerza de Dios. Cuán preciosa es tu presencia, oh Dios. Con todo mi ser te anhelo,
alegría al que puede en tu casa darte alabanza, oh Dios. Qué alegría al que puede recibir por gracia la fuerza de Dios. Qué alegría al que puede en tu casa darte alabanza, oh Dios. Qué alegría al que puede recibir por gracia la fuerza de Dios. Aleluya, aleluya. Damos un aplauso al Señor. Qué alegría encontrarnos con su presencia entre nosotros esta mañana. Solo quiero decirles esto antes de darle el paso a nuestro queridísimo mentor. No hemos podido dormir esta semana bien. A Fernando le pasó la semana, pero a mí me pasó anoche, Fer. Es tanta la expectativa de lo que Dios va a hacer en nosotros, que yo les acabo de decir antes de que entraras, que es como un evento que siempre dura 3 días, máximo 5, pero este es un evento que va a durar 12 meses y que transformará y revolucionará nuestras vidas. Y después de terminado el evento, que dura 12 meses, vamos a tener evento para toda la vida. Eso fue lo que sentí anoche orando por ustedes, muchachos. Que lo que viene es tan glorioso, porque Dios honrará al hombre que honra su palabra. Por eso es glorioso. Dios honrará al hombre que honra su palabra. Y eso ustedes lo pueden leer en Isaías 66, verso 2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Creo que lo que Dios está produciendo aquí no alcanzamos a entenderlo. Así es que, querido Fer, cuenta un poquito el testimonio de lo que está pasando en tu corazón a causa de lo que en su misericordia Dios nos permite disfrutar. Bienvenido. Te amamos, Fer. Gracias de antemano. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, yo justo le decía a Walter, Perdóname, Fer. José, compadre, dale la pantalla gigante a Fernandito para enfocarnos más. Gracias. Muy bien, ¿se escucha bien? ¿Sí? Excelente. Bueno, nuevamente, muy buenos días con todos. Yo sinceramente le decía yo a Walter, esta semana, es decir, me sentía como, así, con un nivel de ansiedad de decir, ¿por qué no, ya que nos reunimos todos los días, por qué no el martes, el miércoles retomamos el tema de escuelitas, retomamos el tema del exégesis? Parecía así cual enamorado que quiere ver a la novia justamente lo más pronto posible, ¿no? Y es que este tema de la predicación es algo muy chévere, ¿no? Sí, y realmente, bueno, qué gusto que estemos hoy, una vez más, hoy viernes, en ese segundo o tercer pasito en este lindo caminar de la predicación expositiva. Me encantó la alabanza inicial y lo primero que se me viene a la mente, en mi corazón, es iniciar esta clase diciendo que los mejores sermones se hornean en la presencia de Dios. Por favor, cual tatuaje de futbolista famoso de hoy en día, grábenselo. Es en la presencia de Dios donde se hornean los mejores sermones para el auditorio. Y no solamente se ordenan, sino donde el Señor los corrige, donde el Señor lo ajusta, lo pule, inclusive hasta ilustraciones nos trae a mente y al corazón, ¿no? Así que no es en mi mente, es mi corazón en la presencia de Dios, ¿no? Entonces partamos de esa premisa, posiblemente sea uno de los tips importantes que vamos a ir trabajando en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, entonces estamos bien. Yo me acuerdo que tuvimos como nuestro niño modelo, nuestro predicador modelo, a Héctor Ramírez.
Héctor está con el reto de predicar Filemón de 4 al 7. Él es nuestro niño símbolo, nuestro predicador estrella, nuestro modelo, nuestro todo. Entonces, lo vamos a retar a Héctor, ¿eh? Héctor, vas a tener que predicar este Filemón 4 y te vamos a ayudar a hacer la exégesis y la hermenéutica, porque creo que este taller sin práctica simplemente va a ser un seminario. No, no, este es un taller, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Eh, Dejé tarea para la casa, dejé que revisen dos textos. Eh, Filemón de 4 al 7, que lo termine. Vamos a sacar hoy la idea exegética, es decir, la idea del texto. Y también les pedí que revisaran Deuteronomio 6, de 1 al 9, ¿no? Vamos a hacer hoy día esos dos textos. Vamos a, por favor, y vamos a disfrutarlo, ¿eh? Así, lo más chévere de las predicaciones es que nadie te obliga a hacer esto. Así, vamos a disfrutar hacer exégesis, vamos a desmenuzarlo. Y ojo, este es el mejor lugar para equivocarnos. Es decir, no tengamos ningún problema en que si lo que podamos decir, por más poco o mucha información o teología que tengamos, este es el mejor espacio para poder corregirnos, retroalimentarnos. Así como decimos acá en Lima, así que sin roche nomás, ¿no? Es decir, sin vergüenza, ¿no? Sin ningún miedo, ¿no? Acá le decimos, o si no, pasa tu roche, ¿no? Pasa tu vergüenza, pasa tu... Ven y acá nos edificamos juntos. Listo, entonces voy a... Ah, por favor, ¿me das pantalla, por favor, Waltercito? Nuestro amado compadre José te va a dar pantalla, Fernandito. Yes. Cheque Quiero en blanco, aclarar, por favor. Fernandito, quiero aclarar que Dios nos permitió maximizar el audio de Fernando para que ustedes lo puedan escuchar perfecto. Agradezco a mi querido amigo José, porque ahora tendremos un audio excelente para aprender mucho mejor. ¿Sí, no? Perfecto. Sí, sí. Todo esto fue auspiciado por José Audios. Ah, tengo una duda para poderte dar la pantalla. Ahora tengo una pequeña duda, no sé si Maurito me puede ayudar. Aquí estoy mirando en las opciones que despliega la pantalla de Fer y me dice, pero no encuentro una que me diga que le pueda dar pantalla, sino hacerle anfitrión. No, Si, si no sé. quieres, No, si quieres me haces como anfitrión, no Ok. te deja y yo Sí, te ayudo con... eso, ayúdame, por favor. Pero entonces me dice hacer anfitrión. El que tiene que hacerte como anfitrión sería Walter, creo. Listo, ahí vamos. Vale, A Maurito. Déjame, yo te ubico Maurito aquí. Recuerden lo que acaba de decir Ferchito, muchachos, este es el lugar para equivocarse. No lo puedo porque tú eres el anfitrión. sí, Compadre, si quieres, vuelve. dale si quieres en seguridad, creo que ujú. es en Compartir. seguridad. Ah, ya. Ajá. Seguridad, Seguridad. compartir nomás. Sí. Seguridad. Compartir pantalla a los participantes, ¿sí? Varios, Ahí. sí, Perfecto. todos los Ok, participantes. ok. Ya creo que funciona. Listo. Perfecto, ya está. Listo, vamos con todo. Listo. Muy bien. Ok. Bueno, la tarea que dejamos fue hacer la exégesis de Filemón de 4 al 7. ¿Ok? Entonces, yo ya acá tengo un documento ya revisado, ya ajustado. Entonces, vamos a repasar. Dijimos que cuando vamos a hacer una predicación, vamos a hacer un sermón, tenemos que primero estudiar el texto en el mundo en el cual fue escrito, en el mundo antiguo. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a trabajar una etapa importante que se llama exégesis. ¿Qué es la exégesis? Es el escarbar, el extraer una idea central, el extraer una riqueza del texto, es el inquirir del famoso Esdras 7:10, es escarbar, y la imagen de exégesis la vamos a tener presente como el arqueólogo, ¿no? El expositor bíblico es como un arqueólogo en la etapa de exégesis. Agarra su brochita y va a comenzar
en todo momento a encontrar las riquezas que hay en el texto. Pero esa etapa de exégesis va desde lo macro a lo micro. Dijimos que si a Héctor le va a tocar predicar pronto Filemón de 4 al 7, entonces antes de que estudie el texto o el pasaje que va a predicar, dijimos que él tiene que primero hacer el estudio del libro como un todo, para después saber ubicar el texto en la línea de pensamiento del autor. Entonces, la carta, y acá tengo el punto 1, que es la intención de la carta a Filemón. Pablo le ruega a Filemón que acepte a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Esa es la esencia de la carta. Esa es la intencionalidad de toda la carta de Filemón. E inclusive, cuando uno va, y acá tengo un asterisco, ¿no? Dice, recurrir a material de estudio bíblico en relación a Filemón. Y acá voy a repetir algo que es importante. En la experiencia de la predicación y en las capacitaciones del Lanjan, uno puede llegar a esta conclusión, que hay 3 tipos de libros que tenemos que trabajar, que tenemos que tener presentes, y cada uno es pertinente en diferentes etapas de armar, de la exégesis en este caso, ¿no? Entonces, hay un primer grupo de libros que nos permiten entender el panorama bíblico, que nos permiten conocer el libro como tal. Entonces hablamos de introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo, compendios, eh, hay diccionarios que te permiten hacer todo un estudio del libro como un todo. Entonces la información, es decir, las herramientas o los libros en virtual o en físico, apuntan a que puedas tener un panorama claro del libro como un todo. En este caso, libros que nos digan a qué apuntaba Filemón, quién fue el autor, quién fue el destinatario, cuál fue la teología de Pablo en ese momento, qué más se trabaja, el contexto histórico, la fecha que fue trabajada, el contexto sociocultural de ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y te va a dar un panorama amplio. Vamos a ponerlo así. Tengo un gran campo de césped y lo que estoy haciendo aquí es pintar la cancha. Estoy pintando la cancha. Estoy delineando la cancha de fútbol. Entonces, vamos al punto 2, que es, ¿qué dice la carta a Filemón? La carta a Filemón tiene 4 partes, según el primer grupo de libros, ¿no? Ahora, antes de seguir con esto, para me perdí un poquito por el ruido del audio. El primer grupo de libros son los que yo utilizo para poder entender el libro del cual voy a sacar el texto a predicar. El segundo grupo de libros tienen que ser libros exegéticos que me permitan a mí encontrar enseñanzas o riquezas del texto que voy a predicar. Y el tercer grupo de libros, donde acá encontramos a acá le decimos la mancha, ¿no? A el grupo de amigos, McDonald, Berkhoff, Matthew Henry, McDonald's, Kentucky y todo lo demás. Es decir, los más vendidos, de los top, ¿no? Los que más conocemos. Pero ellos tienen más una línea más hermenéutica que exégeta. Sí, son los dos, pero lo que más pesa es la hermenéutica. Entonces, ese grupo de libros lo vamos a utilizar al final de la hermenéutica. Entonces, ¿está claro? Entonces, para que tengamos presente ese punto. Ok, punto 2. Parte de la carta a Filemón. Tiene 4 etapas. Versículo 1 y 3, la salutación, que ya lo leímos la semana pasada. 3, la fe y amor de Filemón, que es lo que va a predicar nuestro queridísimo Héctor. Pablo ruega a Filemón del 8 al 22. Y la última, despedida de 3 a 25. ¿Dónde se ubica el texto que va a predicar Héctor? En el punto B, del 4 al 7. Pero el gran detalle está en que
ese pasaje delimitado que es del 4 al 7, no habla de Onésimo, sino habla solamente de Filemón. Entonces, no necesariamente la idea central del libro coincide con la idea central del pasaje a predicar. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Y se acordará que hicimos el ejemplo de la carta de amor de Pastor Nachito a Vicky, ¿no? ¿Se acuerdan de esa ilustración que hicimos, no? La carta puede hablar de que el Pastor Nacho estaba más templado que cuerda de guitarra, sí estaba súper enamoradazo, pero acá decimos templadazo, pero en el párrafo 2 de su carta a Vicky, él hablaba de que los papás no aceptaban la relación. La carta, como un todo, habla de el amor abnegado de Nacho a Vicky, pero la idea central del párrafo 2 es que los papás no aceptaban a Nacho por una condición socioeconómica, por decirlo así. Entonces, miren el contraste, ¿no? Así, por favor, este tema es muy importante. Listo, entonces el punto 3, ¿cuál? El punto 3, perdón, es análisis del texto a predicar. Y bueno, personalmente, a mí lo que me gusta es pasar siempre del texto de internet, lo paso siempre a dos columnas, y yo siempre trabajo con la Reina Valera y con la NTV, o a veces la de las Américas con la NTV, para poder entenderlo. Y cuando no entiendo ya algunas palabras, me voy a la TLA como para poder hacer un contraste de tres versiones. Entonces es importante trabajar las versiones. ¿Por qué? Porque nos permiten saber cuál es el sentir, la historia, el eje temático, ¿no?, que hay en el texto. Hay palabras en la Reina Valera que son medias complicadas, ¿no? Me acuerdo que en Filipenses hay un texto que me gusta, pero cuando recién lo estudié me gustó, pero cuando lo leí antes nunca me gustó. Busco asir aquello por el cual fui asistido. ¿Qué significa eso, no? Entonces, cuando uno ya lo estudia y lo revisa hasta en el griego, es busco lograr aquello por lo cual fui alcanzado. Entonces, son detalles que son importantes que ya uno, cuando ya camina y hace exégesis continuamente, lo va descubriendo. Entonces, cuando trabajamos el tema de Filemón de 4 al 7, encontramos que lo que más, ¿cuál es la esencia? ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan cuál es la esencia de la historia de esos 4 versículos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Te acordarás, querido Mauri? ¿Cuál era la historia de esos 4 versículos? ¿Cuál era la esencia temática? ¿A qué se refería? Al amor y la fe de Filemón, Ferchito. Claro, ¿no? Es decir, pero había un elemento importante antes de la fe y el amor de Filemón. ¿Qué hacía Pablo? ¿Se Orar acuerdan? por él. Claro, Maure, de eso. Es decir, el texto dice, Filemón, yo oro por ti dando gracias a Dios porque he escuchado de tu fe y de tu amor, de tu fe en Jesús y tu amor por la iglesia. Ahora, cuando uno comienza a analizar los textos, uno tiene que darle pesos también a las palabras y a las oraciones. Es decir, ¿cuál es el peso que le damos a este versículo 4 en relación al pasaje? Entonces, para hacerlo más, esto ya lo he visto la semana pasada, pero lo que pesa aquí es que Pablo dice, oro por ti dando gracias por dos motivos, por tu fe en Jesús y tu amor por la iglesia. El versículo 6 hace una referencia a la fe de Filemón. Dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que viene de tu fe. Es decir, lo que está haciendo ahora es indicar de que cuando él ora, pide para que esa fe sea práctica. Y esa práctica no venga de su razonamiento, sino dice, a medida que, otro conector lógico,
comprendes y vivas lo bueno que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, ¿qué está diciendo acá Pablo? De que estoy, es decir, en mi marco de oración, te da gracias por ti, Filemón, estoy pidiendo a Dios que tu fe sea práctica, pero que esa fe vaya madurando en la medida que vayas conociendo más a Cristo. Y no solamente conociendo, sino que comprendas y vivas, dice la nueva traducción viviente. Mientras que la Reina Valera dice, mientras que tengas una fe eficaz. Interesante, ¿no? Sí, mira los contrastes y la riqueza de vocabulario que te permite tener cuando te toque comunicar ese sermón a tu auditorio. Y el versículo 7 hace otra mención, no de la oración, sino hace mención ahora sobre el pueblo de Dios. Y dice, ok, Filemón, estoy contento, pero es una alegría en base al marco de su vida de oración. Si estoy contento por ti, aparte que oro, estoy contento por ti. Porque muchas veces tus palabras reconfortan el corazón de los santos. Me quedo con la expresión Reina Valera, que me parece más sólida y contundente. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La NTV le pone más feeling, ¿no? Más emotion, como decimos acá. Entonces, tu bondad reanimó el corazón de los santos. Entonces, cuando vamos ahora al punto 4 de encontrar una estructura, ¿okay? Después hemos analizado las palabras, hemos hecho, es decir, no se preocupen que estamos recién en la clase 3, así, estamos haciendo una exégesis superficial y poco a poco vamos a ir trabajando algo más profundo, ¿sí? Para irlo procesando mejor. En el punto 4 ahora es encontrar una estructura al texto. Porque cuando hay intencionalidad al escribir una carta, hay secuencia, hay lógica, hay puntos, hay una idea que se transmite. Entonces las ideas no se transmiten al azar, sino las ideas se transmiten en orden y en forma lógica. Es por eso que otro tips importante que quiero que tú apuntes ahí en tu cuaderno. Me imagino que todos tienen su cuaderno forrado, ¿no? Así tipo colegio. Granja, predicación, hombres a su imagen y semejanza, ¿no? Ya el director del colegio Hoy School va a revisar, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la estructura? ¿Qué estructura encontramos ahí? Una estructura tiene que ver con la intencionalidad del autor. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo en su carta a Filemón desde la prisión? Trabajar dos cosas. Dijo, le puso peso al versículo 4. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. Porque sigo yendo de tu fe y de tu amor por el pueblo de Dios. Pero de tu fe, yo estoy pidiendo, ¿ok?, que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Y punto número 2, en relación al pueblo de Dios, no solamente él ora por Pablo, por Filemón, sino que dice que también su corazón se alegra y se consuela porque él tiene la capacidad de reconfortar a los santos. Ojo, hasta aquí no estamos entrando a un tema actual, ¿eh? Estamos ahorita en modo mundo bíblico. Acá no hay palabras así que coaching, empoderamiento, ni una jerga actual, nada. Así tenemos que ser fieles al texto. Por eso la palabra clave aquí en este texto es fidelidad, ¿no? Tratar en lo posible de respetar el mundo antiguo con sus palabras aún en español. Entonces, no sé si hasta aquí hay una pregunta. Todos coincidimos que esa es una estructura lo más cercano posible. Es decir, esa es la estructura que yo he encontrado, ¿no? Dime, Pachito, ¿alguna pregunta? Sí, querido. No, por lo de la cámara, que tengo dañada, pero la pregunta es, o sea, más una observación y es que yo veo que en las dos versiones, en la Reina Valera, pues como base, por lo general yo la tengo como base, Uh-huh. pero al mirar la otra versión la vemos como determinada, como si fuera esa,
como una aclaración o que nos pueda dar un poco más de luz quizás respecto a la Reina Valera. Ujú, Pero si vemos el versículo 7 en la Reina Valera da una continuidad consecuente respecto a lo que está expresando en los dos primeros versículos del 5 y el 6 específicamente, y el ujú, versículo 7 de la otra versión está dando casi una idea aparte. ujú, Entonces, me preocupa por eso. Pues, siempre hay una versión base. En este caso, en mi caso, yo utilizo para la Reina Valera en ese sentido. Y claro, puedo utilizar otras versiones también complementarias que me dan alguna luz, pero sin tener la esencia, sin perder la esencia del camino o trayectoria que en este caso el escritor está colocando para no perder la idea central. Y aquí, ujú, aquí yo veo una trayectoria consecuente una de la otra como base, la gratitud, la oración, pero también la consecuencia de una gestión en cuanto a en cuanto a la actitud de fe, digámoslo así. Y la consecuencia es que hay una proyección de la fe y de lo que la persona está haciendo, en este caso Filemón, pero también respecto a lo que ha incidido en ellos, que dice, porque tenemos, la conjugación del verbo también es muy importante, tenemos, ujú. y en la otra versión ya lo particulariza, porque tu amor me ha dado, ya está en primera persona del singular. Entonces, si te das cuenta, me preocupa esa partecita. Yo nomás, por eso siempre hay una versión base para no perder la idea central del texto. Perdóname el comentario. No, sí, 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 está muy bien. Eh, Ese versículo 7 es de esos versículos que te dicen, ¿dónde lo coloco? ¿No? Porque el versículo 6 está hablando de la oración y el versículo 8, el subsiguiente, ya me está entrando al tema de Onésimo. Entonces uno dice, ok, lo coloco como un punto aparte, dándole el mismo peso que la oración, o lo coloco dentro de lo que tiene en común lo que está hablando Pablo, y cuando se refiere a los santos, ¿no? Es decir, mi criterio de colocarlo, por eso le decía, en mi estructura, cómo yo lo predicaría o cómo yo primero trataría de entender lo que Pablo transmitía. Era, primero, que él habla de la oración como el gran marco de referencia, ¿no? Y de la oración agarra dos puntos claves, como serían el gran peso, es decir, el gran marco, la oración, en su punto uno, su punto dos, en su lógica de Pablo es la fe en el Señor Jesús y el amor por la iglesia. Y después tendría dos caminos, o hacer que el versículo 7 sea un segundo punto después de la oración de Pablo, lo cual sería muy aislado, o segundo, tendría que ponerlo como un tercer punto dentro de su oración, pero no porque él al toque hace un punto aparte, dice hermano, ¿no? Tu amor me ha dado mucha alegría y nos ha dado consuelo. Claro, ese plural que tú hablabas, Pachito, es porque lo manda no solamente Pablo, sino también en nombre del equipo que estaba con Pablo. Por eso el nombra al inicio de la carta a Timoteo, y cuando acaba la carta te dice, te mandan saludos también Epafras, te mandan saludos Demas, Aristarco, Lucas y Marcos. Porque él es también hablando en nombre del equipo que lo sostiene en prisión. Ahora, para una mejor comunicación a la iglesia, ¿dónde dejamos el versículo 7? Y cómo colocarlo de acuerdo a su peso también. Entonces, lo que personalmente yo he hecho y habiendo revisado algunos materiales, es que el versículo 7 hace una referencia aislada de, de Filemón en relación al pueblo de Dios, es decir, en relación a su amor por la iglesia. Entonces, creo que estoy queriendo ser prudente en que el peso que tiene el 7 está dentro del comentario de Pablo en relación a la iglesia. Posiblemente yo le puedo decir a mi auditorio, si bien acá Pablo no dice que ora por su bondad, pero dentro de esa alegría de su corazón por orar por Filemón, hay un elemento a considerar en Filemón, que es que también era un hombre que animaba al pueblo de Dios.
No sé si ahí me dejé entender, querido Pachito. Sí, querido, sí, al lugar. Eh, gracias. Ahí vamos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Sí, muy bien. entonces, es que... Solo Sí, quiero añadir una cosa, tratando de interpretar lo que dijo Pachito, y es, él hizo de pronto un comentario de que cambia en la versión Reina Valera está en plural y en la NTV está en singular. Pero la verdad es que aunque cambia de plural a singular de una versión a otra, la idea permanece. Entonces no creo que haya peligro de que podamos decir, si dejo como base la Reina Valera, entonces no voy a decir exactamente lo que quisiera decir. Pero con lo que tú has aclarado, pues creo que queda entendido lo que Pachito preguntaba, ¿no? sí. Bueno, y eso creo que hay textos que a veces son medios aislados, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hacemos con el texto? ¿No? Es decir, ¿cómo? Pero acá tiene que ver mucho el tema de los pesos, voy a ponerlo así para que se pueda entender, los pesos que tienen eh, los temas dentro del pasaje predicado. En este caso, el gran marco de referencia es que Pablo ora por Filemón. Entonces, cuando yo transmita mi sermón, entonces yo puedo decir, ok, si bien, puedo llegar a decir esto, si bien Pablo oraba por su amor por la iglesia, por Filemón, pero había algo en Filemón que también lo hacía especial. Pero lo coloco en el punto 2, ¿no? Que era que tenía un corazón restaurador. Era un gran consejero, un buen discipulador. Pero bueno, ya estoy usando palabras actuales, pero es porque me estoy imaginando ya exponerlo en la congregación, ¿no? Entonces creo que ahí, vamos a decirlo así, puedo, aunque sea tener la mínima licencia de colocarlo ahí, antes de imponer algo y sea motivo de crítica, ¿no? Entonces ahí estoy pecando de prudente, como decía. ¿Ok? Entonces, tratando de ser prudente también en cuanto al texto, ¿sí? Entonces, ¿estamos bien? ¿Avanzamos? Sí, pero Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? hay una palabrita que creo que es muy importante dentro del texto, dentro de la estructura, y es que es un énfasis de conexión impresionante, que es la palabra siempre. Esa palabra creo que es la que le da énfasis a todo el texto. Sí. Y es una palabra de mucho empuje para poder entender lo que Pablo quería comunicarle a Filemón. Ujú, ujú. Entonces esa palabra siempre no debemos mirarla como aisladamente porque es una palabra de conexión y de énfasis. Sí, no, y creo que es un tema de, es decir, orar siempre nos dice que Pablo era un hombre de oración como estilo de vida, ¿no? Y totalmente comparto contigo, ¿no? Es decir, y ese siempre, inclusive dentro de mi, es decir, bueno, ojo con esto, ¿ah? Ahorita lo que me acaba de decir Pachito es importante, entonces hay que comenzar a escribirlo en tu Word o en tu cuaderno, apuntando siempre las opiniones más relevantes. Ahorita lo que ha dicho Diego también, entonces yo no lo vi, pero lo vio Diego, ¿no? O mejor dicho, no lo pasé por alto, pero lo que dice Diego es, y me aclara ahora un punto de que cuando vaya yo a dar mi sermón, pues darle a la oración no solamente una característica de algo aislado, sino de algo que siempre se hace. Y se hace Excelente. siempre, no solamente cuando me está yendo bien en el ministerio, sino cuando estoy en prisión. Es decir, hay algo que no está escrito, pero está en el contexto histórico, que es que yo tengo que orar aun cuando estoy en malos momentos de mi ministerio. O mejor dicho, cuando estoy pasando pruebas en el ministerio. Es decir, a veces oramos solamente cuando nos va bien, pero cuando nos va mal, buscamos excusas, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos ya haciendo, es decir, ya se nos vienen a la mente algunas ideas para poder hablar de la congregación. Entonces, eso lo apuntas en la sección hermenéutica o en la sección homilética, pues, ¿no? Entonces, son las ideas que van fluyendo y apuntándolas para que no se pierdan, ¿sí? Creo que Maestro, ahí, una pregunta antes de continuar, perdóneme, es que yo, Mauri, dale, Mauri. es que entendí la idea de Pachito de alguna manera y comparto lo que él manifestó al principio. Creo que en la estructura no tenemos ninguna
ninguna diferencia, creo que es clara la estructura. Sin embargo, lo que él mencionó, yo también tengo esa pregunta acerca de cómo lo hace su merced, porque entiendo que la traducción o ciertas traducciones son transliterales y entiendo que hay otras traducciones que traducen por ideas generales, como por ejemplo la TLA, la NTV, la PDT. Y entiendo que, por ejemplo, la Reina Valera, nueva versión internacional, y la Biblia de las Américas, por ejemplo, son traducciones transliterales. Entonces, tengo una pregunta. Cuando vamos a buscar una estructura del texto, no solo en este, porque en este es demasiado clara, pero cuando vamos a buscar una estructura del texto, también podríamos basarnos en la estructura dada por una versión que no es transliteral, porque digamos hay Biblias, yo tengo una NTV acá, que a veces coge dos versículos y los junta en uno solo. Entonces de alguna manera dificulta o fuerza a que ya tenemos que asumir la estructura que la NTV puso y de pronto en algún sentido o en algún momento pudiera generarse una leve tensión con alguna estructura que pudiéramos asumir de otra versión que es transliteral. Entonces es mi pregunta para usted. Sí, creo que la respuesta está en el valor de las versiones, ¿no? O en el peso que tienen las versiones, ¿no? Eh, a ver, eh, cuando los profesores de seminario nos enseñan sobre el tema de las versiones, vas a encontrar diferentes ópticas, ¿no? Unos que son recontrabíblicos te dicen, no, la NBI no sirve, inclusive le han puesto la nueva versión infernal, ¿no? La pobre le han tachado así, no, entonces, otros, son más contextuales, ¿no? Y te dicen, no, la mejor es la TLA, porque la TLA tiene esa línea contextual, ¿no? Muy, muy latinoamericana, que han sacado ahora último. El tema es que para no entrar en esas, vamos a decir, en esos, bueno, has mencionado una palabra que se me ha ido ahorita, pero para no entrar en esos conflictos con el texto, entonces todos coinciden que hay versiones formales que son las que se trabajan en los seminarios o se trabajan para los estudios bíblicos, que son la Reina Valera, la nueva versión internacional, perdón, las Américas y la textual. Viene a ser como que el grupito de versiones aceptadas y formalizadas por cualquier instituto bíblico, cualquier entidad que estudie la palabra del Señor. De ahí viene un segundo grupo, entre las cuales está la NTV, que según indican que es la versión desde el original al español. Ya no pasa por el inglés, porque las traducciones anteriores pasaban por el inglés y después traducirlas, y no, ahora es del original al español, ¿no? La NTV. Ok, entonces de ahí no me acuerdo, habían dos versiones más que no me acuerdo en este momento cuáles eran, también que iban del español, y las demás ya tienen una línea de hermenéutica también, porque tú sabes que toda versión tiene una hermenéutica también, eh, más buscando que sea entendible a los auditorios latinoamericanos, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, la TLA es contextual. La Dios habla hoy es la de los colegios, y yo crecí en el mundo de los salesianos, en un colegio católico, con mi Dios habla hoy, ¿no? Entonces, pero si nosotros no podemos hacer una prédica con Dios habla hoy porque es un lenguaje súper, súper, súper hecho para la gente que recién está aprendiendo a leer y a hacer comprensión. No es mala, sino es hecho para diferentes auditorios. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Con el griego, querido Mauricio. Fer, Ya que el griego, está levantando la mano Tony. Vamos a intentar hacerlo con mano levantada para que eh, podamos llevar ese orden. sí, Entonces, Tony, desde la Gran Canaria, te quiere hacer una pregunta. O sí, una... solamente para cerrar la idea con Mauri, no sé Dale tranquilo. si apunté su respuesta, querido Mauri. Es decir, la única forma de poder resolver conflictos de palabras, de verbos, es netamente yendo al griego. Y cuando va a salir griego, vamos a tener que comenzar a entender el modo, la voz,
el verbo, entonces, y hasta ahí vamos a tener alguna, tengo dificultad con el efecto de la traducción, pero ya estamos un poco más cerca de lo que el Señor quiso decir en su palabra. Si solamente dependiéramos de las versiones, sí tendríamos ese margen de duda en si dijo bondad o dijo confortar. Mira el conflicto que hay en el versículo 7, ¿no? La NTV es un poquito más light, más suave, más feeling, ¿no? Es decir, la bondad de Filemón. Pero no, la Reina Valera dice, no, tú confortas el corazón de los santos, ¿no? Es más contundente, más marcado, más Ahora, ¿cómo salir de la discusión si es que es más intencional o es más emocional? Vamos al griego, ¿no? Vamos al original. Y creo que ahí es donde tenemos que se resolverían buena cantidad de dudas, ¿no? Mauri, ¿estamos bien? ¿Sí? Así es, así es. ¿Sí? Querido Simplemente, Tony, buenas tardes a todos o buenos días. Tony, ¿cómo estás? Simplemente, Buenas tardes. simplemente añadir que lo que estamos discutiendo es el modo en que se ha traducido el texto, de alguna manera, ¿no? El texto que hemos recibido, porque a veces hablamos de los originales desgraciadamente no existen. O sea, Ujú. hay copias muy antiguas de copias, de copias, de copias, de copias, de copias, y así, vamos, miles y miles, ¿no? Los originales obviamente no existen, pero existen copias que de alguna manera son muy antiguas y ahí pues están contrastadas que hay una fidelidad de prácticamente del 98-99% del texto, al comparar unas con otras, ¿no? Hay algunos matices. Entonces, pero al traducir, al vertir, diríamos, en el Nuevo Testamento, en el caso del Nuevo Testamento, que es el griego, a un idioma actual, hay dos tendencias, hay dos corrientes, que es la traducción dinámica y la traducción literal o transliteral. Hay dos tendencias. Cada vez más se inclinan las editoriales por la traducción dinámica, en el sentido de captar la idea central y trasladarla, diríamos, al contexto al cual se dirige esa traducción. Eso es lo que es la traducción dinámica, ¿no? ¿Cómo lo entendería el oyente de tal país y en este momento concreto de la historia? Pero obviamente eso, claro, eso da lugar a que ya no sea una traducción, diríamos, más ceñida a la intención del autor, sino ahí ya hay más permisividad al pensamiento del intérprete en la actualidad. Entonces, claro, me copio perfectamente lo que acabas de decir. Al final necesitamos ir a los diccionarios, al final necesitamos ir a los interlineales, griego, español, y analizar las palabras en su contexto original. Y ahí está claro, o sea, los seminarios europeos, por lo menos los seminarios, diríamos, importantes de Alemania, de Suiza, los que salen ya licenciados, cada vez que hacen un mensaje, tienen que traducir el texto del griego a su lengua materna o a la lengua en la que va a exponerlo. Les obliga a traducir el texto del griego. Cada vez que hace un mensaje, tiene que traducir el texto. Así que es un trabajo tremendo. Pero para eso, obviamente, hace falta conocer unas herramientas muy precisas, ¿no? Muy concretas, como es el conocimiento de la lengua griega. Pero nosotros tenemos diccionarios a los que podemos recurrir, muy buenos diccionarios que nos amplían el conocimiento de lo que significa ese término en concreto, no solo dentro del contexto bíblico, sino fuera del contexto bíblico también, que también es importante saber cómo lo interpretaba cualquier palabra, lo que estamos hablando, confortar a los corazones. Si indagáramos ahí, pues obtendríamos muchísima información sobre lo que significa confortar, qué entendía los griegos de ese texto, qué entendían los hebreos, qué entendían los cristianos, y eso pues, nos va a ayudar muchísimo a enriquecer el texto. Muchas gracias. Excelente, Tony, gracias, gracias. Querido Miguelito, ¿Hay alguien con la mano levantada, Fer? sí, Miguelito Navarro.
Miguel. Ahora, gracias. Buenas tardes o buenos días a todos. Solamente una aclaración, Fernandito. Decir que Sociedad Bíblica ha editado la nueva Reina Valera, no sé si alguno de ustedes la conoce, es la 2020, la de 2020, que quiero decirles es la que yo estoy utilizando en este tiempo pues, para preparar mis mensajes y para predicar. Y es una traducción muy fiable. Ha habido unas correcciones en el texto muy interesantes. Por ejemplo, ya no aparece la palabra Jehová es mi pastor, sino el Señor es mi pastor, ¿no? Y creo que así está siendo muy fiel al original con palabras muy entendibles. Y les digo esto pues para que quede como información. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Merito. Miren, importante esos datos. Es decir, lo que dijo Tony también creo que coincidimos en la importancia de ir al griego. Ahora, hago un paréntesis. Ayer hablé con Walter porque les estamos enviando, bueno, terminando la reunión, les vamos a enviar un link en el cual van a tener algunas herramientas en PDF para estudios de textos y les vamos a enviar el DAWORD, ¿ok? El DAWORD, no sé, bueno, si alguien ya tiene logos o ya tiene Eastword comprado, pero el DAWORD es un software libre que tiene griego y hebreo strong y 2 comentarios bíblicos. Entonces eso nos ayudaría a resolver el problema de hoy, ¿no? Es decir, ¿a qué apuntaba, por ejemplo, el esforzados? ¿A qué apuntaba lo que es confortar el corazón de los santos o era bondad? Entonces vamos a reenviárselo después de la reunión, ¿sí? Así que para que lo tengan, lo sipen y así puedan ustedes resolver, aunque sea esa duda, qué es lo que decía el griego, ¿no? Entonces, querido José, creo que tú querías decir algo. Fer, gracias. Yo solo quiero apelar a la instrucción que tú nos venías dando desde el principio, de seguir con mucho cuidado el orden en el que Pablo está elaborando la carta, la secuencia que él está siguiendo, porque tú enfatizaste eso desde el principio, que el apóstol comienza con la presentación, yo Pablo, y presenta también a Timoteo, luego a quien le dirige la carta, a Filemón, luego a otros hermanos a quienes también él quiere comunicarles el contenido del mensaje, de la carta, y luego empieza con el saludo de gracia a vosotros y paz, ¿sí? Luego compartiendo que él está muy agradecido a Dios y que lo hace siempre mencionándolo en sus oraciones en el verso 4, por las razones que vas a poner en el versículo 5 y 6. Dice, ¿por qué? Para explicar por qué está agradeciendo a Dios. Luego dice, y ruego, es decir, la I, la conjunción, conecta el versículo número 5 con el 6 para decir que continúa la idea de por qué está rogando y agradeciendo a Dios en oración por ellos, especialmente por Filemón, que es el destinatario principal de la carta. Y luego, a mí me parece fundamental entender el significado del pues en el versículo 7 y también el significado de por lo cual en el versículo 8. Ambas son conjunciones, pero una tiene una función diferente a la otra. Pues es una conjunción que introduce una oración en la que se indica la causa o el motivo de lo que venía expresando en las oraciones anteriores Pablo. Es decir, el pues del versículo 7 explica en singular que él está agradecido por ellos, agradecido a Dios por ellos, por lo que está sucediendo en la vida de Filemón y qué hace él con los hermanos, que es confortarlos. Entonces, para mí la explicación del singular del versículo 7 se debe a que al uso de la conjunción pues, que es muy diferente al por lo cual, porque por lo cual también es conjunción, pero por lo cual es una conjunción que introduce una explicación de una consecuencia de lo anterior y no de una causa. Entonces, en mi concepto, creo que el uso de el singular en el verso 7 es apropiado porque Pablo está describiendo su gozo, su gratitud por lo que Dios está haciendo a través de la vida de Filemón
en la vida de los hermanos. Entonces creo que es correcta la traducción que tú usas en el ejemplo que nos estás dando hoy del taller. Gracias, Josecito. Bueno, ok, entonces recuerden que cada uno de nosotros, eso lo vamos a hacer en hermenéutica, pero podemos ir a adelantarlo, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros, cuando nos acercamos al texto, nos acercamos con nuestras presuposiciones, con nuestros lineamientos de conocimiento, con nuestra forma de ver la vida, y nos acercamos con nuestra idiosincrasia y nuestra formación de niños. Entonces eso también, queramos o no, va a afectar nuestras decisiones de estructurar algo. Así que no es que, bueno, no lo digo por lo que han conversado, sino lo digo como forma de declaración. No es que esta idea, esta estructura es la que se tiene que aplicar a todos los pastores a nivel mundial. Posiblemente dentro del estudio pues llevaría un segundo punto, pero tendríamos que hacer ya un estudio más exegético. Vamos a un estudio de verbos y estudio de exégesis, que lo vamos a hacer en otros textos más adelante, ¿no? Pero como estamos en la parte introductoria, te dan cuenta que necesitamos ir comiendo esta pequeña bandeja paisa de a pocos. Huevito, chorizo, frijoles, la paltita y después viene el arequipe, que una vez comí con arequipe, así nomás una gotita de arequipe que suficiente. Listo, entonces, ¿vamos a estructura? ¿Les parece bien? ¿Sí? Vamos. Entonces, esa sería la estructura con la cual, ojo, esta es la estructura exegética. Esa sería una estructura del texto. Todavía no estamos hablando de estructura para predicarlo, ¿no? Pero esta es la base. Esto es lo que va a hacer que mi texto sea bíblico, ¿no? Y yo tengo que tener la estructura porque yo a mi congregación o a mi auditorio o al segmento que voy a predicar o en mi célula o grupo pequeño, yo tengo que hacer que mi auditorio pasearla por el texto y que tenga una lógica para que la pueda entender, para que esté lo más cercano a lo que Pablo quiso decir. Entonces, si ya tengo la estructura, entonces ahora voy a tener la idea central. ¿Cuál sería la idea central? Yo saqué esta idea central, ¿ok? A ver si coincidimos o la podemos pulir o añadir. Perchito, antes de que la leas, solo quiero añadir una cosa para que la idea es de que cada sesión lo haga más claro. En el PDF que nos mandó Fer, acuérdese que esto tiene 3 nombres. Se puede llamar idea exegética, idea central, pero también se llama pensamiento dominante. A veces cuando le cambian a uno la palabra, yo me he dado cuenta que yo lo entiendo más fácil. Entonces, cuando dice idea central, que es lo que va a explicar Fer, recuerden que en el PDF que nos envió Fer también dice, es lo mismo que pensamiento dominante. Entonces, eso me puede, ya, el pensamiento dominante lo entiendo más que la palabra idea exegética o idea central. Entonces, aprovechen esas palabras que Fercho nos da a veces de sinónimos, porque nos dice, ya, que en cada texto voy a buscar un pensamiento dominante. Eso es un lenguaje que nos sirve más a nosotros que vivimos en esta época, Ferchito. Gracias. Gracias, Walter, sí tienes razón. Es que, ¿saben qué? Es que a veces tú lees libros de hermenéutica y cada autor tiene su lenguaje. Es decir, el del norte, el del centro, es decir, estudias al canadiense, le pone verdad dominante o verdad exegética. Bueno, la cosa es que en escuelitas hemos trabajado más la palabra idea exegética e idea central, ¿no? Pero sí es cierto, el pensamiento dominante del texto también implica mucho, ¿no? Implica mucho. Entonces, la pregunta de este tema es, ¿cuál sería la idea dominante o la idea exegética? Sería, Pablo, vamos a hacer como enunciado. Pablo escribe a Filemón, 2 puntos, que ora por su vida, que ora siempre por su vida, pidiendo y dando gracias por su fe en Jesús y amor por el pueblo de Dios. Dios con D grande, ¿no? Esa sería un poco la esencia. Ahora, la puedes enunciar con otras palabras, pero en toda idea central tiene que haber un tema más complemento.
¿Se acuerdan ustedes del colegio, no? ¿Qué es la oración? El sujeto más el predicado, ¿no? Y más complemento, complemento directo, indirecto, circunstancial. Mira, todavía queda, todavía queda. Entonces, estas cosas son importantes porque me tiene que decir el tema y a qué apunta el tema, ¿no? Entonces, va a ser súper, súper importante. Un momentito, por favor, un segundo. Listo, gracias. Temas logísticos familiares. Muy bien, entonces, esta sería la idea central para quien le habla. ¿Les parece bien? ¿Creen que hay que añadir algo? Estoy respetando aún inclusive el peso de las palabras, porque la palabra oración, la palabra fe y la palabra amor tiene una connotación doctrinal, teológica, que tiene sus pesos respectivos. Y son casi como que los puntos de apoyo de toda la intención de ese pasaje que va a predicar Héctor en su momento. A Héctor lo tengo loco, ¿no? Héctor, Sí, prepárate, Héctor. Voz profética, Héctor. Ajá. Pero solamente que expliques dentro de esa idea central o pensamiento dominante, como le quieran decir todos, un poquito más tema más complemento para que lo encuentres allí, para que sea todavía más claro. Ok, sería la oración de Pablo. La oración de Pablo sería a Filemón. ¿Cuál sería el complemento? Que pide y da gracias por su fe y amor por la iglesia. Excelente, gracias, Fred. Por su fe. Ahora, no es una fe cualquiera, es una fe en Jesús. Filemón. Esa sería un poco la idea. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos bien, queridos? Sí. Ok. Dieguito, ¿estamos bien? Te veo así preocupado, taciturno, quebrantado, compungido, como diría García Márquez. ¿Estamos bien, Dieguito? Ok, ok. Espectacular, espectacular. Ok, entonces, De cualquier manera nosotros nos advertimos siempre que la estructura tiene no solamente dos énfasis que tú estás mostrando allí, ¿sí? Sino la profundidad hacia donde van esos énfasis, ¿no? ¿Cuál es la dirección correcta a la que está apuntando Pablo por medio de esa oración y por medio de ese amor y por medio de esa fe? sí. No, Excelente. y hay un pastor que dijo que nos dio un taller, una cosa es columna y otra cosa es pared, ¿no? Las columnas vienen a ser, y sobre ese texto decía, fe, amor y oración, ¿no? Y hay otra cosa que puede ser pared, la generosidad, la bondad, ¿no? El reconfortar. Entonces me gustó la idea, ¿no? Si los se ayudan, se complementan, pero Buenísima. hay una función, ¿no? Unas cubren, pero otras son los pilares de tu edificio, ¿no? Entonces, lo vemos de esa manera. Entonces, acá, si estamos todos coincidimos con la idea central, entonces aquí en esta idea central viene cuando yo ya acabo mi exégesis encontrando la idea central del texto. Ahora, otro elemento importante, que es, miren, he utilizado las palabras del texto. Ojo, y esto es clave, ¿sí? Cuando tú hagas el enunciado, tienes que utilizar palabras del texto para que puedas tú poder respetar la fidelidad de la esencia de lo que Pablo quiso decir. Por eso yo decía esta palabra de que Jesús, Pablo, en su relación íntima con el Padre, estaba en una plena unción orando, levantando incienso. No, no, el texto no dice eso. Así, hay que ser objetivos ahí, sumamente objetivos y muy literales en ese sentido.
porque tenemos que respetar el texto, ni sacar ni añadir nada. A veces podemos emocionarnos por nuestra formación teológica y eso lo respetamos totalmente en Naja, es decir, pero algo que todos coincidimos, sea cual sea nuestra inclinación teológica, nuestro matiz, es que el texto se le respeta, Buenísimo, excelente, ¿no? padre. Es decir, ni se le añade ni se le quita nada. Y tratar de entender el corazón de Dios cuando Él mandó a escribir esto. Entonces, creo que es Fer, un tema déjame importantísimo. hacer una pequeña aclaración. Sí. Cuando el Señor le dijo a Juan, dile a la iglesia que tú fundaste, a esa de la Odisea, lo aprendía yo de nuestro profesor de exposición bíblica, Jorge, le dijo, dile que los vomitaré. Entonces decía que uno podría decir, no, pero eso para el mundo actual sería muy fuerte. Entonces, no, dile que el Señor está un poco incómodo con ellos, pero yo no puedo cambiar lo que el Señor dijo. El Señor dijo, me produce náusea todo lo que está pasando con esta iglesia. Entonces, como aclarando un poco de que yo no voy a decir otra cosa que el Señor no dijo, ni le voy a quitar ni le voy a añadir, solo como para tratar de ilustrar. Sí, no, y justamente hay términos que son muy fuertes. Que uno dice, no, si lo digo para la iglesia no se me van a espantar. No, no, no. Díselos. Pero trata de explicárselos también. Es decir, para eso viene tu preparación. Es decir, si vas a hablar, no sé, pues no me- ¿ustedes se acuerdan que hay un salmo donde Pablo, David dice que le pide a Dios que mate niños y todo eso? Y tú dices, no, ¿cómo lo voy a predicar? Bueno, enséñalo en el contexto, estudia el contexto, estudia el exégesis y dile a tu iglesia cuál fue la intención de David cuando dijo eso. Y qué son los salmos, ¿no? Pero el tema es que a veces le damos más peso al auditorio que al texto. Entonces, pero el puente entre los dos viene a ser la forma como explicamos, cómo lo enseñamos y las ilustraciones apropiadas para hacer una buena pedagogía del auditorio, ¿no? Sobre todo. Ok, entonces aquí ya estamos ahora, hemos terminado la idea central, la idea exegética, que va a ser nuestro. Ahora, ustedes saben de que en todo sermón lo que más demora sacar es la idea central. Lo más que más nos quita por lo menos un par de días es la exégesis, ¿no? Entonces, acá hay un segundo asterisco, que es un segundo grupo de libros que voy a usar. Entonces acá tenemos a Kissmaker juntamente con Wilkerson, no, Hendrickson, que son, bueno, los que yo utilizo, porque son buenos en temas exegéticos, son bastante profundos en el estudio del texto. Pero hay muchos más. Entonces, acá hablamos ya del segundo grupo, que son libros de estudios del texto en forma exegética. Es un segundo grupo de libros. Ojo, acá no está, netamente, no está Matthew Henry, todo el equipo de fútbol, ¿eh? Matthew Henry, McDonald, Barclay, Berkoff y cuantos más puede existir. Entonces, a ellos lo vamos a dejar después de la hermenéutica. ¿Cuál es la intención ahora de este libro exegético? Miren, ¿no? Escuchen esto. Agregar valor al sermón que ya el Señor fijó en nuestro corazón. No cambiar. Ah, claro, si te lo va a cambiar es porque has hecho mal tu exégesis. Pero ya estás frito pescadito, como decimos acá. Entonces, el tema aquí es que los recursos literarios o los libros que tú vuelvas a abrir van a agregar valor, sumar, te van a dar ideas nuevas. Pueden corregir algunas partes, limar algunas esquinas, sí. Te puede ayudar a redireccionar algún subpunto, sí, es cierto. Pero la médula del sermón te la daba el Señor. Y recuerda otro principio importante. Nosotros somos profetas, los bíblicos, ¿eh? Los bíblicos, de que lo que escuchamos de parte de Dios se lo damos a la iglesia. ¿Ok? Y ese texto puede recibir alguna modificación o puede recibir una influencia cuando pasa por nuestro corazón y no por los libros.
Porque cuando pasa por mi corazón, pasa por mi mundo, por mi pasado, por mi cosmovisión, por mis emociones dañadas, y así como cual vino, ¿no? Puede absorber la madera, ¿no? El sabor de la madera. Igual, cuando pasa por el corazón de César, de José, de Pachito, de Héctor, va a pasar por su idiosincrasia, por su mundo, y es inevitable que los textos estén manchados por nuestra propia vida, ¿no? Así decía Ken Anderson en su libro Predicando con Integridad, ¿no? Pero va a ser el Espíritu Santo quien le va a dar nuevamente la esencia al sermón para ser llevado al auditorio. Listo, entonces, preguntas, ¿hasta aquí se entendió el exégesis? ¿Estamos? Libertad, muchachos. Ok, entonces tenemos, sí, Wilson y Mauri tienen la mano levantada, querido Maurito. Mauri, tu micrófono, ¿sí? Mauricio Villamil. Sí. Eh, pues acá en este ejercicio que nos colocan, pues es como muy interesante porque Filemón es una carta completa, ¿sí? Aunque muy corta, pero es una carta, porque lo que habíamos dicho, lo que normalmente se estila es empezar a analizar desde el versículo, el capítulo y el libro completo, ¿sí? Uh-huh. Que digamos ese es como el orden, ¿sí? Uh-huh. En este caso, pues el ejercicio, como es una carta completa, pues fue espectacular, pienso yo. Uh-huh. La segunda, a mí me ayuda mucho para sacar la idea central, es las preguntas amigas. El qué, el quién, el cuándo, el cómo, y el por qué y el para qué. Uh-huh. También pues ayuda mucho para que al hacer la estructura que tú estás diciendo, entonces se enfoque uno más o tenga más herramientas para organizar la idea central. Uh-huh. Uh-huh. Y Sí, como, ahorita. Como le decía hace un momento, estamos haciendo un exégesis de un texto, como diríamos, y en gracia y con mucho respeto, ¿sí? Estamos, un exégesis para primaria, ¿no? ¿No? Y ahora, en las semanas que vienen, vamos a hacer exégesis de temas más profundos, y justamente les hemos enviado esa guía de exégesis donde sí están las preguntas amigas, ¿no? Inclusive es casi un checklist, ¿no? de los libros de exégesis, donde vamos a trabajar unos textos. Pero era necesario entender el macro, ¿no? Es decir, miren, este Filemón es muy propicio para hacer, como tú decías al inicio, un exégesis en macro con todos los elementos transversales, ¿no? Entonces, excelente, ¿no? excelente. Sí, y muy bien, Mauri, muy bien, sí, lo vamos a ir puliendo de a poquito. Fer, ahora que tocó Mauricio, lo de las preguntas amigas, no olviden leer el PDF si no lo han leído, que es un resumen que hizo Fer, y ahí entienden porque cuando utilizamos esas preguntas va aclarando todo. No olviden leer el PDF, muchachos, que no es tan largo, ¿no? Y nos va a ayudar muchísimo. Gracias, Mauri. Querido Wilson, good morning. Creo que Wilson estaba con la mano levantada, ¿sí? Wilson Silva. Bueno, si no, vamos con Miguelito. Miguelito, ¿querías comentar algo? Sí, Fer, una consulta. Cuando presento un mensaje, me gusta iniciarle el mensaje con una propuesta del mensaje. Es lo primero, antes que la introducción. La pregunta sería la siguiente. ¿La propuesta del mensaje debe salir del pensamiento dominante o de la idea central? Bueno, tiene la esencia. Es decir, este vendría a ser nuestro boceto, ¿no? Este vendría a ser nuestro marco de referencia a movernos. Por ejemplo, si yo quiero... Un ejemplo rápidamente, ¿eh? Yo prediqué este texto y lo prediqué
desde el punto de vista, lo prediqué 2 veces y lo trabajé de 2 enfoques. Lo trabajé sobre la vida de oración de Pablo. No, la vida de oración del líder de la iglesia. Y lo trabajé, ¿no? Fe y amor sobre mi discípulo. Pero después trabajé las 3 columnas de un líder en crecimiento e influyente. La oración, la fe y el amor por la iglesia. Ahora, pero lo que hice fue mi proposición, mi idea homilética, en este caso, cuando digamos homilética, mi idea homilética o mi proposición tendrá como esencia, como médula, la idea exegética. Okay. Si te das cuenta, yo no me salgo de la oración, ni la fe, ni el amor por los líderes. Lo que pasa es que cuando yo prediqué los 3 pilares, dije yo, todo líder tiene que orar por sus discípulos, a las cuales discipula, aún en la adversidad, porque cuando estamos en la adversidad, que es la prisión, nos olvidamos los discípulos y nos enfocamos en la familia, ¿no? Y cuando te toque ser líder, tu fe y tu amor por la iglesia nunca tienen que desvanecerse. Porque si bien Pablo tenía como a un liderazgo inmediato a sus colaboradores como Aristarco, Filemón, Timoteo, Epafras y todo el grupo que está en toda la carta de Filemón al inicio y al final, Filemón tenía a Arquipo y a Apia. Y a la iglesia que estaba en su casa. Entonces, lo rico de esta carta es que esa idea central me permite moverme en matices, pero sin salirme de la idea central. Entonces, lo que tú dices, querido Miguelito, es que cuando vas a predicar, que es la parte homilética, tu proposición para tu auditorio, al cual vas a aplicar, sea un congreso de líderes, un congreso de pastores, o sea, a la iglesia en general, un domingo, tiene como marco de referencia la idea exegética. Porque esto no va a ir cambiando, va a ir siendo enfocado cuando vayas a hermenéutica y vayas a homilética, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, de estos 3 puntos, por ejemplo, cuando vayamos a hermenéutica vamos a hablar sobre las verdades teológicas. ¿Cuáles son los principios teológicos que van a subsistir en el texto? La oración, la fe y el amor. Ahora, ojo, nuevamente, haciendo uso de a Mauricito, no me acuerdo su apellido, el Villamil. número. No, Mauricio número 1. Huertas, Huertas. Huerta. Mauricio 1, Mauricio 2. Mauricio Huertas dijo, cuando hablamos del exégesis, mira la riqueza de la palabra mora, no es ni filoi, no es ni el eros, es ágape. Y eso le da un peso fuertísimo a esa palabra. Es decir, Filemón no era un brother que solamente iba y diezmaba y si yo iba y justificaba su vida en la iglesia. Él daba su vida y se sacrificaba por la iglesia, y es lo que nos falta hoy día en la congregación. Es el ágape de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Es decir, y la palabra ágape, ¿qué significa? Amar a alguien a pesar de que esta persona no se merezca ser amada. Excelente. Si no es espectacular. Es decir, yo siempre he dicho que Filemón es una carta muy eclesial, muy pastoral, que tenemos que volver a desempolvarla, ¿no? Pero un Entonces, pequeño tip para Miguelito y para todos que aprendíamos de nuestros maestros. Miguel te preguntaba si la propuesta que se hace ya del mensaje tiene que ver con la idea central, y tú le dijiste que tiene como médula la idea central. Pero otra cosa es que desde el título tiene que haber propuesta. A veces perdemos en el título la propuesta y tenemos la oportunidad de que desde el título puede haber una propuesta. Yo no sé qué título le pusiste, Fer, a lo que hablaste de la oración, ¿sí? Pero solo para que tengan en cuenta eso, ¿no? Desde el título debe haber propuesta que obviamente tiene que ver con la idea central. Gracias. claro, yo le puse desde la intimidad hacia el ministerio, le puse yo mi tema, ¿no? Orar fue desde la intimidad sobre la oración hacia el ministerio y liderazgo. Eso fue mi tema del
de la oración y la otra eran los tres pilares del liderazgo. Entonces, Excelente. ¿no? Oración, fe y amor, ¿no? No, Ahí pero a mí me después, gustó. cuando entremos a los A ver, títulos, Fer, cuando entremos a Eh, los títulos, Tito, eh, dame un sí, segundito, Negrito. Ya te doy la palabra. Fer, cuando entremos a los títulos, ya que nos dijiste una cosa es columna y otra cosa es pared, ahí podría decir columna o pared. apúntala porque realmente sí se me va a venir a la mente, pero no. A ver, tú. Y Negrito escribe. Gilbert. Sí, se nos está yendo el tiempo, pero ya vas a Sí. cerrar. Fer. Negrito Gilbert. el tiempo está corto, solamente que me parece que a veces quedamos cortos cuando solo hablamos de elementos que nos pueden llevar, pero nos llevan a dónde. Creo que el propósito como de la carta es la liberación de Onésimo por causa de la actitud y lo que Dios había trabajado en la vida de Filemón. Creo que cuando hablamos de la oración, el amor y la fe, tiene que llevarnos a una respuesta que es la libertad. Creo que considero, ¿no? Con todo el respeto, considero que lo que transmite la carta es que el propósito de Pablo es esa libertad que esperaba que Onésimo tuviera Filemón tuviera para con Onésimo. Entonces creo que de pronto llevando eso es como el fin. El fin de un amor y una fe no puede ser fingido, sino tiene que ser demostrado y accionado. Y creo que es el mensaje de desafío. Lo veo así, perdónenme mi ignorancia porque estoy aquí aprendiendo de ustedes, pero es una sugerencia que se me sale y se me escapa. No se No, preocupe, sí. Negrito. Por eso dijo Fer que este es el No, lugar para sí. equivocarnos. Diosito, mira, te comento algo. Lo que ha dicho es correcto. Es como que cuando, es decir, va a depender de qué ángulo lo veas. Vamos a verlo así. Tienes 25 textos, 25 versículos y nos hemos parado en el versículo de 4 al 7. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo ver el texto desde el texto hacia toda la carta o ver la carta hacia el texto? Un segundito, por favor. Ok, disculpen, comercial familiar. Y de pasar un par de directivas. Querido Gilbert, es cierto. Entonces, lo que pasa es que aquí, esa parte en la cual ya estás comenzando a reflexionar y a contextualizar, es cuando vayamos a la hermenéutica. ¿Por qué? Porque lo que dices es cierto. En una parte de mi sermón voy a tener que decir a la iglesia, ¿dónde encaja este pasaje en toda la carta? Si el peso de la carta es sobre Onésimo. Entonces una primera conclusión que puedo ir apuntando es, Pablo sabía a quién le iba a pedir el favor de Onésimo. Porque mucha gente en la iglesia piensa que realmente, mucha gente duda de Onésimo, de Filemón. ¿Eh? No, Filemón no hizo nada. Como no, el texto no dice que lo perdonó, no, para mí no. ¿Por qué? Porque lo están viendo con su propio corazón. Pero cuando uno estudia desde el 4 al 7 se da cuenta que Pablo sabía a quién le estaba pidiendo perdonar a Onésimo. A ver, pues, Dieguito Luis, vino un hermano que te robó 3 guitarras de tu iglesia y un DVD, a ver, y viene y dice, pastor, vengo a congregarme, ¿me puedes perdonar? Sí, sí, le dices, ¿no? Ven para acá, ¿no? Sí, pero devuélvame las guitarras. Sí, sí, y una Fender todavía, donaditas todavía, casi nuevas, ¿no? Es decir, lo que pasa es que es decir, no es normal, pero también tiene que ver que una respuesta de madurez, como la que le estaba pidiendo por Onésimo, se lo estaba pidiendo a alguien que en el profundo de su corazón sabía que lo iba a hacer. Entonces ahí hablamos de reflexión y esa reflexión tiene su espacio en la hermenéutica, querido Gilbercito. Lo que pasa es que la exégesis es así de fría
no tiene sentimientos, es decir, en el sentido de cuando no se hace, ¿no? Cuando hay que ser muy fieles y poner lo que hay que ponerse, y de aquí en adelante es nuestro marco de referencia. Y sobre eso trabajarlo. Pero el contexto también le va a dar riqueza. Pero el contexto más lo vamos a ver en hermenéutica, que sería ya unas cuantas clases en adelante. Pero totalmente, inclusive, no solamente por Onésimo. Estoy yo con unas ganas de predicar sobre sobre el equipo de apoyo, el equipo de apoyo La de liga. Pablo. Era el Tolima de, era el Tolima de Pablo. Comenzó con Timoteo, versículo 1. Comenzó después Filemón también fue otro. Apia y Arquipo, que eran compañeros de milicia. A todos les puso inclusive nombres. A Epafras, compañero de prisión. A los colaboradores, Aristarco, Demas, Lucas y Marcos. Y encima se jaló 2 evangelistas. Fer, querido Demas Fer. fue expulsado. Tarjeta roja. Cuando entremos a la última parte, en lugar de mencionar a estos, podemos mencionar a estos varones de hombres a su imagen, el equipo ganador. Pero lo que me refiero es, mira, cómo ver el texto, ¿no? Entonces, también, es decir, y Filemón, cuando uno estudia un poco más, cuando hace el estudio de estos hombres de Dios, Filemón era un cachorro a comparación de Epafras, de Lucas. Filemón tenía plata, tenía sus monedas, sus bitcoins, ahí tenía sus fichas, ¿no? Pero era un hombre posiblemente más residencial, más hogareño de iglesia, a comparación de Epafras, de un Lucas, más misional. Así, a lo que voy es, regresando para la pregunta inicial de Gilberto, ¿no? Es decir, ahora, después del exégesis, nos va a tocar ahora ver las dimensiones del texto en relación a toda la carta. ¿Sí? Y ahí viene la riqueza un poco de las apreciaciones que tenemos. Entonces, bueno, no sé si Wilson sigue con la mano levantada, tiene problemas con su micrófono, me preocupa, Wilson, ¿no? Bueno, ok, entonces... Y hay solamente un pequeño pensamiento, ¿no? Que el apóstol Pablo escribe la carta a Filemón, pero hay que mirar también la preocupación que siempre tenía y la visión que él siempre tenía hacia la iglesia, ¿no? Porque ese era como su objetivo, el objetivo de Pablo, y por eso hace o resalta esos valores de Filemón que él tenía hacia el pueblo de Dios, hacia la iglesia. Así es. Y eso era creo que la parte importante de lo que Pablo quería mostrar en esta carta, ¿no? Sí. Creo que él veía algo diferente en la iglesia cada vez que estaba Filemón allí con ellos y decía, este muchacho pone a caminar a esta gente porque la pone a caminar. Sí, no. Excelente. Fer, lo que dice Dieguito es tan clave que si fuéramos a analizar a Filemón contenido en todas las cartas de Pablo, en todas, él dice, daría hasta mi vida por ustedes. O sea que es muy clave esa partecita donde siempre su corazón fue un amor incondicional, como acabas de decir tú, ágape, hacia la iglesia. Es decir, el líder que tiene ágape es un líder que se suma a la iglesia. Así es. Es decir, los líderes ágape son líderes que te van a sumar y te van a expandir la iglesia. Amén. Pedrito, Edgar Pedraza. Gracias, buenos días. Estoy maravillado de tanta sabiduría que Dios ha colocado en ustedes. Es que ustedes son los que realmente manejan la grey de Dios. Solo me quedó como una inquietud y es, ¿cuál versión es la verdadera? ¿La Reina Valera o la otra? Pero lo que yo veo aquí es que realmente hay una idea central y es que ese es el texto, pero ese texto, quien está escribiendo ahí es Pablo, pero ese texto tiene un contexto. Y es que al principio habla Pablo, apóstol de Jesucristo, y Timoteo. O sea, en las dos versiones está hablando, unos tuvieron en cuenta como que Pablo no estaba solo, sino que estaba con
con Timoteo. En la versión Reina Valera pues, direccionaron todo a quien estaba escribiendo, que era Pablo. Entonces, pues yo no le vi como la diferencia en que cuál es mejor o cuál es la correcta. Pues Sí, hay no, un contexto principal, el contexto en cuanto a lo que está escribiendo Pablo, y pues yo lo entendí, pero pues no sé si es que hay alguna versión que sea verdadera y otra falsa. no, Guitar, lo que hay es, como comentaba hace un momento, las versiones fueron hechas para que se lea mejor la Biblia. Vamos a resumir de esa manera. Pero la versión que viene a ser, que está validada por los estudiosos, por los eruditos bíblicos, por decirlo así, está parte de la Reina Valera, ¿no? Y la Reina Valera tiene también otras versiones que se han traducido al español con una esencia casi cercana a la Reina Valera, que es la Biblia de las Américas y la Biblia textual, ¿no? Entonces, si tú quieres tener una Biblia casi cercana a la versión, bueno, y ahora que nos dice Tony, si no me equivoco, o Miguelito, es la Reina Valera 2020, es una Biblia que respeta mucho la sintaxis, pero puede ser bien formal y algunas personas no lo pueden entender a la simple lectura. Entonces, tienes ahora una segunda Biblia complementaria que te puede dar un lenguaje más actual, más entendible, con el riesgo posiblemente de que hay unas palabras que se ponen como bondad en vez de poner fortaleza, pero ya es un tema de sinónimos, no la anula como tal, pero que te ayude a entenderla, que sería la NTV, la NBI, la PDT. Entonces siempre es bueno tener una Biblia formal y una Biblia complementaria que te ayude a entenderla mejor, ¿no? No es que una sea buena o mala, ¿no? Sino las dos sirven. Pero para estudios bíblicos, para sermones, es importante estas cuatro. Vamos a poner así: la textual, nuestra reina del 60, más la nueva reina versión 2020, ya más refinada con cirugía, y la nueva Biblia de las Américas, pues, ¿no? Que también es, inclusive la de Jerusalén también me comentaban, ¿no? Pero bueno, Sí. es importante tener. Nos toca salir porque nuestro Sí, compadre José tiene que ir a la iglesia, pero dale, dale. despídenos y que no se preocupen nuestros amigos y hermanos porque apenas comenzamos y esto se pone cada vez mejor, Perchito. Listo, entonces solamente quiero tener, bueno, cualquier duda, pregunta, nos seguimos comunicando, pero también el próximo viernes nos vemos. Vamos a hacer el próximo viernes exégesis de Deuteronomio 6 del 1 al 9. Excelente. Léanlo, por favor, léanlo, usen libros históricos que me ayuden a entender el contexto. Lo vamos a analizar el próximo viernes, ¿sí? Y Ok, lo segundo es que no olviden de leer la guía de exégesis, les va a ayudar bastante. Leanlo, imprímanlo, incluso tenganlo como un checklist siempre a la mano. excelente. Y bueno, antes de orar, solamente decirles, queridos pastores, cuiden a su liderazgo y oren por ellos. Así es. Oren para Siempre. que su fe sea fuerte, para que su amor por la iglesia no sea un amor solamente de compromiso, sino sea un amor agape, sobre todo. Tremendo. Gracias, Oramos. Fer. Señor amado, en esta mañana muchas gracias por este lindo tiempo. Gracias, Señor, porque, Señor, estamos todos aprendiendo, aún quien te habla, Padre, en seguir siendo buenos expositores de tu palabra. Anhelamos que los púlpitos, Señor, en las iglesias sean bibliocéntricas y cristocéntricas, Señor. Ayúdanos, por favor. Te rogamos en esta mañana que nos pulas, que nos des un corazón conforme a tu corazón, Señor. Un corazón apto para predicar, un corazón íntegro, un tubo de oro donde, Señor, vaya y fluya aceite de oro. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.